Dios nos bendice, hermanos, y siempre. Gracias a Dios por el tiempo que pudimos estar ausentes, pero bueno, ya regresamos. Vamos a la semana número 9, por favor. Estas son de las semanas que uno dice, me hubieran dicho hace 20 años, ¿verdad? Hace 28 años. No, yo apenas 17. Pero siempre está la posibilidad, ¿verdad?, de ayudar a otros, en este caso nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos en Cristo. Así es que nunca es tarde, hermanos, ninguna lección de la palabra de Dios, ¿verdad?, para nuestra vida. Así es que el autor, ¿verdad?, empieza pues con el tema de escoger pareja para el matrimonio. Y lamentablemente nuestra sociedad nos enferma con esta frase, ¿verdad? ¿En el corazón qué? Ajá, en el corazón no se manda. Y crecemos, ¿verdad?, con esta frase famosa de las novelas y las películas latinas, ¿verdad?, donde todo es muy emocional y todo se mueve por el amor, ¿verdad? Y todo el amor triunfa sobre todas las cosas, y siempre vemos ahí el muchacho rico y la muchacha pobre que se enamoran, ¿verdad? Y las familias, y es toda una novela, una película que siempre ha estado presente y hemos creído, hermanos, el mundo, ¿verdad? Y Hollywood también así nos lo presenta, no nada más los latinos, que en el corazón no se manda, ¿verdad? Y pues así crecemos. Pero en realidad el Señor nos enseña completamente otra cosa. Nos enseña completamente lo opuesto a lo que el mundo nos dice. Y aquí tenemos que entender en primer lugar, ¿verdad?, que si no escogemos bien la pareja, muy probablemente el divorcio va a estar presente en nuestra vida. Y es una constante, hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Ya no nada más es fuera de la iglesia, sino que es algo que persiste ahora también en la iglesia. Inclusive lo vemos últimamente, ¿verdad?, pastores famosos, ¿verdad?, en la televisión. Claro que hay sus excepciones, hermanos, siempre, ¿verdad?, cuando se obedece al Señor. No se evitan todos los problemas, pero sí nos ayuda a evitar muchos problemas. Aquí es donde entonces la mayoría de los divorcios son entre personas jóvenes. No quiere decir todos los divorcios, sino la mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente porque no escogieron la pareja adecuada. También hay otra frase o otro concepto, ¿verdad?, que nos presentan también las películas o nuestra sociedad. La pareja. Buenos días, perfecta. Buen día. La pareja perfecta, ¿verdad? O sea, el príncipe azul, la princesa, la media naranja, ¿verdad? O sea, es decir, en el corazón no se manda y tienes que encontrar la pareja, ¿qué? Perfecta. Y aquí es donde muchos jóvenes, ¿verdad?, nosotros también lo fuimos, nos vamos con las ideas que este mundo tiene y lamentablemente se cometen muchos errores. Y hemos hablado, ¿verdad?, que pues el divorcio, hermanos, ha sido una constante. Inclusive ahorita muchos ya no se divorcian porque ya no se casan, ¿verdad? Inclusive, así es que
Tenemos que entender que las lecciones que Dios nos da son para nuestro beneficio. Ninguna es para quitarnos gozo, ninguna es para hacernos menos. Al contrario, todas las lecciones que Dios nos da son por amor y son para beneficio, ¿verdad? Dios va a ser el mejor ayudante tanto para escoger pareja como para mantener el matrimonio, ¿sí? Porque no nada más es como que, bueno, voy a dejar que Dios escoja la pareja. Bueno, Dios escoge la pareja y luego, ¿crees que tú vas a mantener ese amor, esa relación? Dios es el que elige y Dios es el que mantiene, ¿verdad? La pareja. Yo creo que les he dicho esto anteriormente. Mi papá, ¿verdad? Desde que fue a un congreso de matrimonios, cuando nosotros éramos unos niños pequeños, dice que el que les dio el congreso les dijo: yo he orado por las parejas de mis hijos desde antes que nacieran. Dice, porque yo sé que mis hijos no van a ser sabios para elegir sus parejas. Entonces dice mi papá que él empezó, desde que escuchó eso, que éramos nosotros niños, él empezó a orar, ¿verdad? Por los maridos de mis hermanas y por mi esposa, ¿verdad? Así es que cuando llegó el tiempo de casarme, mi papá le dijo a Laura: tú eres la respuesta de mis oraciones por años, ¿verdad? Entonces considera que te ha escogido el Señor para mi hijo, ¿verdad? Y mi hijo para ti. Y muchas veces nosotros como padres, hermanos, no ponemos atención a esas cosas, ¿verdad? No le damos mérito a veces a la oración desde que por años, para que nuestros hijos puedan encontrar una pareja que les ayude a servir a Dios, que les ayude a caminar en el reino del Señor, ¿verdad? Hay veces que creemos que nuestra intuición o nuestra voluntad es mejor que la de Dios, pero en realidad, amados, nosotros como amigos, como padres, podemos dar consejos, podemos ver caras, ¿verdad? Dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios es el mejor para poder elegir y mantener, ¿verdad?, un matrimonio. Así es que lo primero, hermanos, es que debemos orar, ¿verdad? Y aquí es donde les decía yo, aunque nosotros ya estamos casados, nuestros hijos no. Y aquí yo creo que esta gran lección es para que nosotros ayudemos, ¿verdad?, a nuestros hijos, nuestros nietos, a poder evitarse, ¿verdad?, muchos errores en la vida, muchos errores que duelen, que cuestan, ¿verdad? Así es que para esperar en Dios, hermanos, pues uno debe ser fuerte y debe tener una confianza plena en el Señor. No es fácil esperar que Dios tome decisiones cuando las ponemos nosotros en sus manos. Debemos ser muy pacientes y debemos enseñar a los jóvenes, ¿verdad?, la paciencia. Muchas veces entre nosotros también en nuestra sociedad, ya un joven empieza a pasar los 25 y ¿qué le decimos? Ya se te está pasando el tren, bla, bla, bla. Buenos días, buenos días. Empezamos a hablar, ¿verdad?, de esa manera. Si faltan sillas, ok, hay dos ahí atrás, muy bien. Entonces, todas esas frases, hermanos, se te va a pasar el tren o X, en realidad tenemos que tener conciencia de la enseñanza bíblica y de ver que hay beneficio tanto en estar casados y tener hijos para Dios, como también el estar solteros y servir a Dios. Debemos de tener mucho cuidado de presionar a nuestros hijos o presionar a los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Ya búscate una esposa, ya búscate un esposo, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que buscar un esposo o una esposa, hermanos? ¿Por qué no puede esperar en el Señor? Tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, de que el Señor es quien tiene el plan para nuestra vida. Mejor aconsejemos, y que es lo que el autor quiso hacer esta semana, demos consejos y principios bíblicos de cómo buscar un esposo, una esposa que pueda ser, ¿verdad?, de ayuda para el Señor. Y aquí es donde tenemos la primera advertencia, ¿verdad? La primera advertencia
La primera advertencia directa, hermanos, que nos da la palabra de Dios acerca de buscar un compañero, ¿cuál es? La primera advertencia que nos da. Ok, dice que no nos casemos o unamos. Vamos a traducirlo al español de hoy, ¿verdad? Porque la Reina Valera es de un español de hace, ya no usamos la palabra yugo, ¿verdad? No nos unamos a una persona con una fe diferente, uno creyente. La palabra fe aquí también debe incluirse, ¿verdad? A veces es costumbres, a veces incluye la edad. No casarse con uno creyente, ¿por qué? No habrá compañerismo espiritual. Ajá. Perdón. Puede desviarse de la fe. ¿Qué más? Simplemente, amados, el apóstol Pablo dice que pongamos los ojos en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Que miremos a nuestro autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero una persona que no es creyente no va a tener sus ojos en el Señor. Va a tener sus ojos en una y mil cosas menos en Cristo. Y si mi meta como hijo de Dios es llegar al cielo, agradar al Señor, permitirle al Espíritu Santo que forme el carácter de Cristo en mi vida, pero la otra persona lo que desea es cumplir sus sueños, su voluntad, guiarse por sus instintos y sus deseos, ¿dónde va a quedar, verdad, ese compañerismo? ¿Dónde va a quedar esa ayuda hacia caminar al Señor, verdad, hacia la santidad, hacia lo bueno? No estamos diciendo, hermanos, que no nos estamos poniendo por encima de las personas que no conocen a Cristo. O sea, no es que nosotros seamos mejores que ellos. Cristo en nosotros es el que es mejor que ellos. Entonces, hay una idea que tenemos que quitar de nuestra mente, porque yo la vi desde niño. Yo vi esto en la iglesia donde yo crecí, ahí en Saltillo. Había muchas hermanas solas, o sea, con sus hijos en la iglesia. Varones, muy pocos hombres había en la iglesia. Pero había muchas familias que iba la mamá y los hijos, pero no el esposo. Y pues a mí se me hacía raro, ¿verdad? Y ya le preguntaba yo a mismo, oye, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué la hermana así? ¿Por qué la hermana así? Y resultaba que cuando eran jóvenes, pues la iglesia donde yo pertenezco es una iglesia, o era una iglesia legalista. Legalista quiere decir que siguen mucho leyes, ¿verdad? Que a veces nosotros ponemos o que están en la Biblia, pero que las aplicamos muy diferente. Por ejemplo, en la página 142, el matrimonio con uno creyente era una ofensa contra Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dios no quería que su pueblo se mezclara con otras naciones. Entonces, era una ofensa para Dios que un israelita se casara con una amonita, ¿verdad? Que un israelita se casara con una cananea. Por lo general, todas las veces que vemos que esto sucede en la Biblia, Sansón, Salomón, todo el pueblo que se fue a Babilonia y regresó y se casó con mujeres que no eran del pueblo de Israel, vemos que Dios condenó y que Dios puso manos a la obra para deshacer estos matrimonios. Gracias, mamá. Entonces, muchas veces en la iglesia, ¿verdad?
estaba bien, pero la manera de aplicarlo era muy ruda. O sea, está bien el concepto y el principio, pero éramos muy tajantes en la iglesia, o sea, éramos muy cortantes. Casi, casi, si te quedas con uno creyente, te vas a ir al infierno. No, pues no te vas a ir al infierno, pero te va a ser muy difícil ir al cielo, porque va a ser una batalla, ¿verdad? Entonces, ahí en la iglesia, muchos muchachos que no eran cristianos, que se querían casar con las muchachas cristianas, ¿qué creen que hacían? Iban a la iglesia, se bautizaban para poder casarse, y ya nomás casándose, jamás volvían, ¿verdad? Y pues las esposas que sí eran muchachas cristianas, continuaban y llevaban a sus hijos, pero jamás sus esposos iban. Y luego empezaban a crecer los hijos, y luego ya tampoco los hijos iban, nada más quién, nada más la mamá, la pura esposa. Eso lo vi yo en muchas ocasiones, en muchas iglesias. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No se supone que este hombre pues iba a la iglesia y se casó, se bautizó y se casó? Pues precisamente, amados, ese es el punto, ¿verdad? Que muchos cristianos tienen el concepto en que vamos a poder convertir una persona ya cuando se casa con nosotros. Yo tuve muchos compañeros, ¿verdad? Y amigos de que, no, pues me voy a casar ¿con quién? No, pues uno de allá de mi escuela. ¿Y es cristiano? No, pero lo voy a convertir. Pues, esa frase, lo voy a convertir, como si tuviéramos nosotros el poder para convertir a las personas, hermanos. Y eso se quedó por mucho tiempo en mi generación, y yo creo generaciones anteriores a mí. Eso fue un error muy grave. Creer que podemos convertir, porque la persona nos ama, se va a convertir esa persona a Cristo, ¿verdad? En realidad no es así, hermanos. Tenemos que quitarnos, ¿verdad? Esa idea, y el Señor es muy claro. La primera advertencia es: si tú ya eres un hijo de Dios, porque después vamos a hablar de otro caso, que es una pareja que no conocía a Dios, que así se casó, y después que uno se convierte, ahí es diferente. Aquí se está hablando de un joven o un adulto que es hijo de Dios y que está buscando un compañero o compañera y decide casarse con una persona no creyente. Aquí es muy específico, ¿verdad? El Señor dice: no se unan en un yugo desigual. Y hay varias escrituras, aquí nos da una en la página 142. Dice Primera de Reyes, dice: ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro, como decía Piporro, pare oreja, hermanos, de seguro. ¿Quién está hablando aquí? No está hablando un profeta. Está hablando Dios. De seguro. No, es que, pastor, yo lo voy a convertir. Va a ver. Muchacha, el Señor está diciendo: de seguro desviará tu corazón. No es el pastor el que le está diciendo al joven o a la muchachita: va a desviar tu corazón. ¿Quién es el que está hablando aquí, hermanos? Porque de seguro, dice el Señor, les desviarán el corazón para que sigan otros dioses. A lo mejor uno dice ahorita: no, pero ahorita ya no hay dioses, ¿verdad? Como antes de los moabitas. Hermanos, los dioses son todas aquellas cosas que sustituyen el lugar de Dios. El dinero es un dios en este mundo. Las posesiones, las comodidades es un dios de este mundo. La fama, el ego es un dios de este mundo ahorita. Entonces, aquí, ¿verdad? El Señor dice: de seguro les desviará el corazón para que sigan otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos, tuvo 700 esposas, ay Dios, que eran princesas, y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, como lo había sido su padre David. Entonces,
vemos aquí, hermanos, que en realidad por el amor que le tenemos muchas veces a las personas, se va a desviar nuestro corazón. Y empieza con algo muy sutil, ¿verdad? No vayas este domingo, llévame mejor a la pulga. No más hoy. ¿No me amas? O no vayas hoy, vamos a la playa con los niños. Casi no pasamos tiempo, ándale, vámonos a la playa hoy. No está mal, hermanos. O sea, ir con tu familia a un lugar en domingo no es pecado. Pero lo vas a hacer una vez y luego lo vas a hacer otra vez. Y, y poco a poco, créeme, nunca, mira, un cristiano sincero nunca busca alejarse de Dios. Se va alejando sin darse cuenta y sin buscarlo. Y aquí es el problema, ¿verdad? De cuando hay un no creyente, hermanos, cuando escogemos a una persona no creyente y nosotros somos creyentes, va a haber conflicto, va a haber muchas veces cuestiones que van a influir mucho en nuestra relación con el Señor y vamos a batallar. Y es general, ¿verdad? Yo sé que hay parejas, hermanos, que inclusive el apóstol Pablo dice, y es muy claro, que dice que si un creyente, ¿verdad? Bueno, que si una pareja, alguien se convierte y el que no es creyente quiere continuar el matrimonio, dice, no se separe porque la persona que es creyente santifica el hogar, ¿verdad? En este caso es diferente, ¿por qué? Porque las dos personas, el matrimonio era no creyente, de repente uno viene a Cristo, muy posiblemente el Señor va a usar a esa persona para que el otro también venga. Pero cuando uno es creyente desde antes de casarse, hermanos, y no obedece la advertencia del Señor, ahí es donde el Señor va a permitir que las consecuencias, ¿verdad?, surjan. Y nada es imposible para Dios. Yo no estoy diciendo que si una persona creyente se casa con un no creyente, el no creyente jamás no va a ser de Dios. No. Aquí la advertencia es, va a haber mucha batalla. Y claro, el Señor trae, hermanos, el corazón de cualquier rebelde, lo trae a Él sin ningún problema, ¿sí? Pero va a ser difícil y va a ser complicado. En realidad tenemos que buscar pareja, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Y aún así se debe ser cuidadoso. Aún así, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios se debe ser cuidadoso porque nos daba la predicación el hermano Manny, ¿verdad? Acerca de la hipocresía dentro de la iglesia. La semana pasada, ¿verdad? Perdón, hace 2 semanas. Y cómo es, ¿verdad? Pues que prácticamente, hermanos, dentro de la iglesia también existe las máscaras, ¿verdad? Porque somos humanos, no deberían existir. Pero aquí es donde siempre debemos, pues, buscar siempre la guía, ¿verdad? Del Señor. Debemos entender que hay que dedicar tiempo a Dios para que Él, hermanos, nos revele el plan, la persona con la cual vamos a poder caminar en compañerismo en esta vida. En este caso les digo, a lo mejor nosotros ya estamos, ¿verdad?, casados, pero nuestros hijos es muy buena lección para poder hacerlo. Aquí hay otra frase que en el mundo se usa. A ver si la puedo poner. El concepto es: te casas con la persona, no, esa no era tu persona, y no con su familia. Ajá. Él era un ángel.
tanto tiempo nunca le habla de la palabra. Nada más vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Y ahora que digo yo le comparto y él pone atención y lo acepta y entiende, y él es de los que no, a veces me habla y está tomando, y le digo, pues que está como yo, también, si me lo habla usted. Pero digo yo, no, digo, no, pues esa es tu decisión, ¿verdad? Y hablo con él y dice, no, si tienes razón, sí es cierto. Y dije, no, y no me creas, pero un día agarra la Biblia y busca lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque para que tú me digas y me corrijas y no. Y ya trae más como curiosidad. Más anhelo. Más anhelo. Y dice, es que no es lo mismo que te hablen y que te digan, por ejemplo, yo lo digo a personas, no les digo, oye, sí les digo, una vez, te invito a la iglesia cuando quieres ir, pero ya las demás veces que lo veo no le digo, vamos a la iglesia, ya no, nada más les comparto algo, y los vuelvo a ver y les comparto otra cosa, y los vuelvo a ver y les comparto otra cosa, nada más, ¿verdad? Aunque es un versículo o algo, pero en esa forma yo pienso que vamos a la iglesia, ¿no? Yo creo que la gente se fastidia, ¿no? Como que adrede menos, ¿va? Pues es que para empezar en el matrimonio, ¿verdad? Pues es una relación donde nos conocemos íntimamente. Y aquí es donde un verdadero hijo de Dios va a vivir la palabra en su casa, ¿verdad? Y va a ser una persona que con con el testimonio de Cristo en él, va a predicar. Por eso cuando Pablo dice, este es un verso muy controvertido, ¿verdad? Donde dice que la mujer se sujete a todo en su marido, ¿verdad? Una dice, bueno, en todo. Pues hay que entonces ir y buscar la palabra todo, ¿verdad? Etimológicamente, o sea, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Porque, porque últimamente, hablando aquí en este caso, buenos días, si la mujer, ¿verdad? Dice ser hija de Dios, pero no obedece al marido, entonces el marido dice, si se supone que el matrimonio lo hizo Dios y el hombre, no, él no entiende bien, ¿verdad? Estoy dando un caso, ¿cómo se dice? Al azar. Una persona que no entiende bien la palabra y no me hace caso a mí, ¿cómo le va a hacer caso a Dios? Y es difícil, hermanos, para el cristiano, ¿verdad? O la mujer cristiana en este caso, o para el hombre cristiano que una mujer sea ingrata, ¿verdad? Y esté sobre él, o una mujer cristiana tener un hombre ingrato y esté sobre ella, dar testimonio de Cristo, porque inclusive usan la misma palabra de Dios para darle picones, ¿verdad? Al cristiano. Pues no que eres un hijo de Dios y mira cómo me tratas. No, pues no que eres una hija de Dios y mira. Y hermanos, en realidad ahorita lo que está diciendo Javier, por eso la advertencia, es muy difícil lidiar un hijo de Dios con un cónyuge que no es hijo de Dios. Porque aunque hay amor, hay carne todavía, de ambos. Y la carne de ambos va a querer hacer lo contrario del espíritu. Si en un matrimonio cristiano, hermanos, es difícil la vida, es difícil el poder llevar a cabo tal cual la palabra de Dios nos dice, la relación, cuánto más es difícil fuera, ¿verdad?, del diseño de Dios. Muchas veces vemos parejas que no son cristianas y parece que son más felices que los que son cristianos. Les voy a decir esta pregunta, ¿por qué creen, entre comillas, que son más felices? Porque hacen lo que quieren. Exactamente. Hacen lo que quieren. O sea, en pocas palabras, muchas veces cuando no hay reglas,
es más sencillo, vamos a decir así, conllevar la relación. Porque si yo hago lo que quiero, si yo no tengo que rendir cuentas a mi cónyuge, pues qué sencillo. Pero cuando hay que rendir cuentas, cuando hay que tener compañerismo, cuando hay que pensar uno en el otro, cuando hay que ver más por mi cónyuge que por mí mismo, es cuando los conflictos empiezan, porque el matrimonio, hermanos, vi una frase esta semana, permítanme, le tomé aquí un screenshot, ¿verdad? Dice, el matrimonio es la escuela del carácter. Muchos creen que el matrimonio solo se trata de flores, risas y viajes, pero no te dicen que también es cruzar zonas de guerra juntos. A veces no se trata de huir del caos, sino de caminar tomados de la mano mientras el mundo se cae a pedazos. El matrimonio es la escuela donde muere el ego y nace el carácter, donde los votos no se repiten, se viven. O sea, los votos es: prometo amarte, respetarte, serte fiel, ¿verdad? Eso se dice en la boda, pero en el matrimonio se viven. Y en realidad, como les digo, el mundo nos presenta unos conceptos que no son verdad en el matrimonio, en el amor. Y el Señor nos presenta completamente otros conceptos que, acuérdense, no es que Dios, hermanos, ideó el matrimonio como nosotros lo vemos. Dios le dio el hombre perfecto a la mujer perfecta. Dios le dio una mujer perfecta a Adán y le dio un hombre perfecto a Eva. Y el matrimonio era perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre y la mujer hicieron lo que quisieron. Porque pareciera aquí como que no, pues es que Dios se equivocó al ser matrimonio. No, hermanos. Nosotros rompimos el diseño de Dios y tenemos que sufrir las consecuencias. Aquí es donde entonces el Señor quiere que ambos, hombre y mujer, tengan el carácter de Cristo y sean llevados ambos, ¿verdad?, al mismo sentir de Cristo Jesús, para que sea Cristo, hermanos, quien sea la base y el sustento del matrimonio. Que el amor, la paciencia, el perdón de Cristo estén los dos en la pareja, para que ambos puedan agradar a Dios. Ese es el ideal del matrimonio, acuérdense. Ahora, si no se hace, ¿verdad?, entre un creyente y un no creyente, ¿cómo puedes lograr eso? Entonces, pues aquí, hermanos, tenemos que entender la otra frase muchas veces: que te valga su familia, tú te casas con la persona y no con la familia. Sí, te casas con la familia. ¿Por qué? Aunque digas tú, no vamos a vivir en su casa, vamos a tener nuestro hogar, bla, bla, bla. Cuando vengan los hijos, los abuelos van a querer estar con los nietos. Y si al abuelito le gusta tomar cerveza, y aunque nosotros le digamos: papá, no le voy a dar cerveza al niño. No, mijo, nomás donde solté échale. Le va a enseñar algunas maldiciones al niño, a la niña, costumbres. No hay, hermanos, familia perfecta. Yo no estoy diciendo que busquemos, ¿verdad?, el hombre o la mujer perfecta. No la hay. Aquí lo que estoy diciendo es: tenemos que enseñarle a nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia o cualquier persona que venga a pedir consejo, que tiene que fijarse completamente, no nada más en lo bonito o lo chulo de la cara, ¿verdad?, de la persona. Tiene que ver su carácter, tiene que ver su comportamiento, tiene que ver sus actitudes, tiene que ver cómo se comporta con su familia, cómo trata a sus padres, cómo trata a sus hermanos, ¿verdad? Porque así vamos a ser tratados nosotros, tanto como hombres o mujeres. Y aquí es donde tenemos nosotros el encargo. Acuérdense, hermanos, nosotros que somos padres, que somos abuelos, tenemos el encargo por parte de Dios en enseñar a nuestros hijos. No es la iglesia. La iglesia es el suplemento, la iglesia es la ayuda a la vida que yo llevo en casa en Cristo Jesús. No que la vida de la iglesia es mi vida en Cristo, sino que la vida en la iglesia es el suplemento para ayudarme a la vida que yo llevo en casa. Y aquí es donde cada uno de nosotros somos responsables de enseñar, ¿verdad?, todas estas cosas a nuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? Para bendecirlos y para que les vaya, ¿qué?, mejor, ¿verdad?, en la vida. Amén.
es importante, hermanos, que se observen todo este tipo de actitudes, sobre todo, inclusive ahorita, hermanos, pues hay varios presentes aquí que chiquitines, pero sobre todo la vida activa, ya saben de qué, ¿verdad? Tenemos que enseñar, ¿verdad?, a nuestros hijos que una persona que ya es activa en ese ambiente, va a ser difícil que sea fiel. No que sea imposible, pero ya trae una antecedente de que ya usó su cuerpo con varias personas. Entonces, no estamos para juzgar a nadie, ¿verdad? Pero cuando se trata de consejos, tenemos que dar los consejos tal cual son, ¿verdad? Tal cual la palabra de Dios nos dice. Hay que mantenerse puros. Les digo yo, por ejemplo, a ustedes, si ustedes quieren un príncipe para su hija y yo quiero una princesa para mi hijo, ¿qué debo hacer? Si yo quiero una princesa para mi hijo, yo debo de cuidar que mi hijo sea un buen hombre, que se cuide sexualmente, que no le hable a su madre, a su hermana de una manera grosera, que sea trabajador. Yo debo de cultivar en mi hijo lo que quiero que él reciba. Aquí leí yo esta frase, hermanos, porque nos hemos ido a los extremos. Yo sé que los hombres hemos sido muy ingratos con las mujeres, ¿verdad?, en la cuestión del machismo y del abuso, ¿verdad?, en cuanto a violencia, ¿verdad?, física y todo eso. En el caso, hay casos al revés, dice Luis. Pero un comandante mío hace muchos, en aquellos años, hay que ser marranos, nomás no muy trompudos. Ay, Dios, no sabe lo que dice, perdónalo, Señor. Muchas veces se le enseña a la mujer cómo defenderse del hombre. Y no te dejes esto, y que si te grita y no te dejes acá. Pero no se le enseña a cómo tratar a un hombre. ¿Sí? Yo tengo 3 hermanas. Ahí va otra vez. Muchas veces, como hombres y como padres y madres, le enseñamos a nuestra hija: no te dejes que te dominen, no dejes que tome decisiones por ti, que si te insulta. O sea, le enseñas a defenderse, pero muchas veces no le enseñas a cómo Dios quiere que que ella trate a su marido. ¿Me entiendes? O sea, le enseñamos a defenderse, pero no le enseñamos a vivir correctamente. También sométete, trátalo con amor, respétalo. Y es difícil, hermanos, es difícil en realidad en nuestros tiempos que se ha penetrado tanto el mundo a la iglesia. Es muy difícil enseñar a los jóvenes, porque ellos en la escuela, yo les he dicho, en la escuela les enseñan completamente lo contrario. Lo contrario. Aquí les enseñamos a que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué les enseñan en la escuela? Lo contrario. Nosotros les enseñamos, ¿verdad?, la fidelidad y que el Señor, ¿verdad?, tiene el poder para arreglar problemas en el matrimonio, y ellos les enseñan, pues está el divorcio. Si no eres compatible con él, no tienes que sufrir, divórciate, busca otra persona. Y nos es difícil a la iglesia, hermanos, poder enseñar estos principios a los muchachos, a los hijos, por cómo se vive hoy en día, pero no es imposible, amados. Y créanme que, aunque parece que son principios retrógradas o legalistas, es el diseño de Dios y funciona bien. Y va a bendecir, ¿verdad?, la vida de los matrimonios, tanto nuestros como de los jóvenes o de los hijos que tengamos. Amén. Tenemos que entender, hermanos, bastante que la cuestión, ¿verdad?, del dinero también es muy importante en el matrimonio. De hecho, se divorcian más parejas por cuestiones económicas que por otras cuestiones.
y aquí también es muy importante enseñarles a los hijos, a los muchachos de la iglesia, a administrarse y también a buscar patrones en las personas de cómo son, ¿verdad? O sea, es decir, si tú eres una persona que ahorra, si tú eres una persona que se te enseñó, ¿verdad?, a administrar, y aquel o aquella está bien chulo, bien chula, pero es un gastalón, ¿verdad? Es un foquito rojo, porque si tú eres una persona administrada, ¿verdad?, que se te enseñó a vivir y ahorrar y a cuidar, y la otra persona no, pero lo amas mucho o la amas mucho. El amor, hermanos, humano tiene límites, ¿sí? Y en la cuestión del dinero va a ser conflicto grave. Y aquí es donde entonces el Señor muestra muchos principios para un buen juicio, hermanos, para la economía, para administrar el hogar. Si la persona es floja, si el hombre es flojo, hermanos, ¿cómo va a batallar la mujer con ese hombre? Si la mujer es floja y el hombre es movido, ¿cómo va a batallar el hombre con esa mujer al llegar a la casa? Y empiezas a ver y empiezas a darte cuenta que en realidad, hermanos, hay muchos factores que no tomamos en cuenta cuando escogimos, ¿verdad?, la pareja, pero nunca es tarde para poder abrir los ojos y empezar a hacer lo que Dios me pide a mí que haga y enseñar, ¿verdad?, a la próxima generación acerca de esto. Hay hombres que prometen mucho, hermanos, y que no dan nada al final, ¿verdad? Hay mujeres que también prometen mucho, pero al final tampoco son lo que parecen. ¿Y qué se hace con eso? Antes que suceda, se le enseña al joven, al hijo, a la hija, a mirar todos estos aspectos. No es juzgar a las personas, porque no se trata, hermanos, vuelvo a decirlo, perdón. Gracias. No se trata de buscar el hombre perfecto, la mujer perfecta. Es buscar lo ideal para poder agradar a Dios. Y claro, hay muchas actitudes que se pueden ir corrigiendo conforme el tiempo va pasando, pero que sean antes del matrimonio y no después. Ahorita decía Javier, ya se casó, ya se moló. En cierta parte es verdad. ¿Por qué decimos ya se casó, ya se amoló? Esa frase se refiere, ¿ya te casaste? ¿Ya no qué? Ya no te vas a separar. En cierto aspecto tiene que verdad. Es decir, ya te casaste, ahora luchas y te aguantas. En ese aspecto tiene verdad. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el matrimonio, decía mi abuelo, en forma de chiste, decía, la novia no vio, ¿verdad? No, novia, no veía, novia. Dice, y el novio no vio, no era, el novio no vio y la novia no veía, dice. Y ya se casaron y los dos abrieron los ojos, dice. En realidad, dice, es al revés, decía el abuelo. Cuando se está buscando pareja hay que abrir bien los ojos y cuando ya estás casado tienes que cerrarlos muy bien para no ver los defectos de la persona. Es decir, antes del matrimonio es cuando debes abrir los ojos, buscar y encontrar los focos rojos que hay que platicar y hay que trabajar sobre ellos antes del matrimonio. Porque después, hermanos, será muy difícil. Aquí es donde es necio pensar lo que yo les decía, que puedes corregir a una persona después del matrimonio. No, es que ya cuando se case conmigo le voy a quitar lo mujeriego. Ah, hijo, eso, o sea. No, ya cuando se case conmigo le voy a quitar lo tremenda. No, hombre, hermanos, es una vil mentira. O sea, en mi propia vida yo lo viví. O sea, dije, no, ya cuando me case se me va a quitar lo tremendo. No, hermanos, no se te quita, para nada. Si el matrimonio no es no es medicina. Sí, en realidad muchas, no, ya cuando se case vas a ver que va a sentar cabeza. ¿Por qué esas frases?
¿Por qué creemos, verdad, que en sí nada más firmar un papel o decir unos votos ya va a cambiar a la persona? Sí, estaba leyendo el libro y estaba escribiendo eso. Pero también he conocido matrimonios donde él tenía la materia prima, pero no tenía el contexto. ¿Qué significa eso? Que viene de familias disfuncionales, pero en el momento que se consiguió alguien ordenado, entonces realmente esa persona cambió. No era, empezó a ser más trabajador, pues que no tenía ese patrón en su casa, empezó a ser más ordenado, empezó, si bebía ya no bebía. Yo he visto esos patrones también. Me dice que sí, definitivamente es absurdo pensar que va a cambiar, es un riesgo, pero yo también lo he visto con amigos de mi esposo que, wow, cuando estaba joven era un desastre y ahora que se casa parece otro, cuida la casa, cuida a los hijos, está pendiente de la esposa, es ordenado. Él le empezó a decir a ella para ir a la iglesia, para levantar a los hijos en la amonestación del Señor. Sí, yo digo, me está diciendo eso y estoy pensando en ese contexto y realmente qué importante es la familia. Crecen en matrimonios disfuncionales y ellos no son lo que realmente podrían ser, pero cuando se consiguen con alguien estable, y hay mujeres de mujeres, hay mujeres que son ordenadas desde todo punto de vista, económicamente, en su casa, entonces como que es fácil alinearse como hombre así. Oye, llegas a tu casa y está ordenada, y está la comida, y los hijos funcionan, y la casa funciona, así como que, ok, esto me gusta, y empiezan a funcionar. No es la generalidad, hay excepciones a la regla. Entonces sí he visto varios y digo, oye, qué importante es el factor sociológico. Sí, si vienen de familias disfuncionales, pero empiezan con alguien ordenado y empiezan a funcionar. Personalmente, hermana, en el tiempo que yo de pastor, yo nunca he visto un caso así. Por eso le digo, hay reglas a la excepción en todas las cosas, pero no es lo general. No es la generalidad. No, hay excepciones. Ahora aquí el cambio es adjudicado, usted mismo lo dijo, él dijo, vamos a ir a la iglesia, vamos, es el Señor, no es tanto las personas. Y luego hay que ver muchos factores por qué él es así, ¿verdad? O ella, por qué cambió. En realidad Dios nos da la capacidad como personas, ¿verdad? De cambiar. Si estamos hoy aquí, el Señor nos ha transformado y nos está transformando, ¿verdad? Y somos una evidencia de. Pero yo le pudiera decir, yo conozco con muy excepciones, ¿verdad? Muy pequeñas, ministros que nunca fueron rebeldes de jóvenes, pero la mayoría fuimos tremendos, ¿verdad? Entonces, sí hay las excepciones a las reglas, pero por lo general no es así. Aquí es donde las excepciones a las reglas vienen siendo chispas de luz, donde el Señor nos dice si se puede, si se puede. Pero no, desgraciadamente no es siempre así, ¿verdad? Hermana. Yo pienso en una cosa que está al alcance de todos por nuestra naturaleza, porque somos hechos a la imagen de Dios. El vivir un principio bíblico muchas veces, a veces sin darse cuenta. Y, por ejemplo, donde yo nací, el logo, digamos, ¿cómo se dice? O el lema de la iglesia era principios bíblicos que transforman vidas. Entonces, lo que
Es usar el evangelio para propósitos humanos, simplemente, ¿verdad? Ahí en todo, les digo, muchas veces, inclusive, deje usted el matrimonio, hermanos. Hay personas que parecen más cristianas que los cristianos, personas solas, o sea, no una pareja, sino a veces que una persona dices tú, digo, yo tengo yo tengo un vecino que yo siempre dije, Señor, que mis hermanos de la iglesia fueran como mi vecino, aunque mi vecino no es cristiano, pero no es salvo mi vecino. Es muy amable, ayuda a todos, y es chavo, es más chavo que yo, ¿verdad? O sea, ayuda a todos genuinamente, sinceramente, tiene sus hijos, los lleva, trabaja por ellos, los lleva a la escuela. Si tú lo ves, tú crees que es un hijo de Dios, pero ya cuando convives con él, ¿verdad? No lo es. Y yo a veces digo, inclusive, digo, yo creo que mi vecino ha dado un mejor testimonio que yo mismo, que soy hijo de Dios, para ver mi vergüenza lo digo, pero no por ello es verdad salvo. Miriam. Bueno, si me permite, me gustaría leer un poquito de algo de la tarea que nos encargaste. Ajá. Estuve viendo hace busqué un matrimonio, exactamente lo que estamos viendo, de una unión en yugo desigual. O sea, no hay vuelta de hoja. Dios es claro. Y si Dios no lo dice es por algo. Y voy a leerlo, dice Acab y Jezabel. Dice, esta historia muestra el relato de un matrimonio que comenzó mal y tuvo profundas consecuencias tanto espirituales como políticas. Jezabel era una princesa, hija del rey de Sidón, y Acab era un israelita que temía a Dios. En aquellos tiempos, en el Antiguo Oriente, la manera de hacer alianzas entre los pueblos era el matrimonio, por lo que Acab se casó con la princesa Jezabel, convirtiéndola en reina de Israel. En esta historia vemos cómo la influencia del cónyuge puede ser perjudicial si no se tienen los mismos valores y creencias, entre paréntesis una desobediencia a Dios. La falta de unidad llevó a Jezabel y a Acab a introducir idolatría en el pueblo de Israel y la persecución a los profetas de Dios. Jezabel, esposa de Acab, nos muestra cómo la manipulación y el control pueden usarse para dominar a la pareja y controlar su vida, afectando también a terceras personas. Este matrimonio nos sirve como una enseñanza de parte de Dios al mencionar el yugo desigual. Es importante elegir un cónyuge con creencias iguales, con el mismo temor hacia Dios, el mismo propósito de servicio y adoración en su vida diaria, ya que si no son de un mismo sentir pueden surgir consecuencias negativas al seguir mal la influencia del cónyuge, y lo cual afectará tu relación con Dios, que es lo más valioso que puedes tener y no puedes permitir seguir y obedecer más a tu pareja que a Dios. No toda la culpa fue de Jezabel. Esta historia pudo haber sido diferente. Bueno, ese ya fue mi comentario también. Si Acab no se hubiera dejado influenciar por los malos consejos de su esposa, tal vez el amor hacia ella lo cegó y obedeció y siguió más sus sentimientos que un corazón devoto a Dios, que pudo haber convertido a Jezabel hacia Dios. La sabiduría de Dios es mucho más que el consejo del hombre. También nos muestra que si tu relación en Dios es fuerte, nada te va a poder convencer. Y Acab no estuvo firme en su relación hacia Dios y permitió que Jezabel guiara su vida y no Dios. En una relación de pareja es mucho más importante tu relación personal con Dios, ya que dará como resultado una buena relación con tu pareja. La desobediencia a Dios, o sea, el yugo desigual, te trae consecuencias muy graves en tu matrimonio y el final de tu vida puede ser triste para ambos. Bíblicamente el Señor nos pone esos ejemplos. O sea, muchas veces uno dice, ¿y por qué está la historia de tal y tal en la Biblia? Pues precisamente, amados, cabe como anillo del dedo, ¿verdad? Esa historia. Gracias, Miriam. El que no dejaré. Aquí ahorita mencionó Miriam, por ejemplo, decir, tal vez el amor de Acab por Jezabel, ¿verdad?, fue mayor que el amor a Dios. Aquí el Señor, ¿verdad?, nos dice prácticamente, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego da una advertencia al Señor Jesús, el que no dejare madre, esposo, esposa, hijos, tierras, animales en mi nombre, no es digno de mí. El matrimonio es sagrado, sí, hermanos, hasta que deja de serlo.
O sea, también tenemos que entender que las consecuencias las vamos a sufrir, pero Dios también tiene un plan, ¿verdad? De decir, el que quiera ser salvo va a ser salvo, por medio de obedecerme. Muchas veces, ya hablamos sobre esto, Dios permite el divorcio, no lo creó Él, no lo ordena, pero sí lo permite. Hay veces, ¿verdad?, que tenemos que entender que nuestra mala elección debe sufrir las consecuencias y debemos tomar las decisiones y los riesgos necesarios para salvarnos. Si la otra persona no quiere nada con el Señor y no quiere ser salva y quiere ser un estorbo en nuestra vida, pues tenemos que buscar siempre la reconciliación primeramente con Dios y no volver a cometer el mismo error. Sí. Porque muchas veces, ¿verdad? A veces las personas se divorcian, se vuelven a casar y ¿qué sucede? Vuelven a caer en el mismo error, no aprendieron. Aquí es donde el divorcio no es una opción para volver para rehacer tu vida. Primeramente te separas porque no pudiste obedecer a Dios desde el principio. Restauras tu relación con Dios y después el Señor, hermanos, si Él quiere y lo permite, restaura un matrimonio con esa persona o con otra, o sea. Pero aquí es donde tenemos que entender que voy a caer en camisa de 11 varas, pero no existe el noviazgo bíblico. No encuentras en ninguna parte noviazgo bíblico como hoy lo vemos. O sea, que un muchacho le diga a una muchacha, o al revés, ¿quieres ser mi novia? Pues déjame, le pregunto a mi mamá. No, hombre, bueno fuera que le preguntaran a su mamá. Pero no existe eso de que me da permiso de salir con su hija o su hija. No, sí. Eso no existe. Eso es plena y completamente carnal, hermanos. Que por lo general va a terminar en relaciones antes del matrimonio. Un noviazgo hoy en día de personas que no son cristianas casi es segurito que va a terminar en relaciones antes del matrimonio. Y entonces aquí ¿aprueba Dios este tipo de relaciones? No las aprueba. Porque vamos a hablar un poquito de eso. Delante de Dios, ¿cuándo es cuando una pareja se convierte en hombre y mujer? Cuando se unen, ¿qué? Cuando se unen cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Delante de Dios así es. Si no, ¿cómo iban a ser hombre y mujer Adán y Eva? Nuestra cultura, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los cristianos, latinos, hijos de Dios, creemos que si no hay boda religiosa, ¿verdad? Pues no hay ¿qué? Matrimonio. Luego también tenemos la creencia que si no